Teoría de la interpretación. Ricoeur nos hace una introducción sobre el discurso como dialéctica del acontecimiento y el sentido. El acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero también es el intercambio intersubjetivo en sí y la comunicación con el receptor. Es decir, lo que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del hablante, como ésta fue experimentada, sino su sentido. También nos hace otra introducción sobre el discurso como acción, que si bien es un escrito complejo, pero también nos sirve mucho para generar en nuestra mente la concepción de que las teorías de la comunicación no se limitan en ningún sentido a los medios masivos, ya sea los tradicionales o las nuevas tecnologías de información y la comunicación. El lenguaje como discurso. El concepto de discurso fue descubierto el error y la verdad, ya que son afecciones del discurso, y el discurso requiere de dos signos básicos específicamente, como es el nombre y un verbo, que están conectados en una síntesis que van más allá de las palabras. La cuestión del discurso se ha convertido en un auténtico problema, porque ahora el discurso puede oponerse a un término antagónico que los filosóficos antiguos no se conocían o no daban por sentado. Hoy en día, este término opuesto es el objeto autónomo de la investigación científica. Es el código lingüístico, el que da una estructura específica a cada uno de los sistemas lingüísticos que conocemos como las diversas lenguas habladas por diferentes comunidades lingüísticas. Lengua aquí significa entonces algo distinto a la capacidad general de hablar o a la capacidad común para expresarse verbalmente. El habla y escritura. Lo que sucede con la escritura es la manifestación completa de algo que está en un estado virtual, algo incipiente y rudimentario, que se da en el habla viva, a saber, la separación del sentido y del acontecimiento. Es necesario aquí que consideremos ampliamente la noción del acontecimiento del habla, en términos de su descripción completa, como un acto de habla. Esto es como un acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Como he mostrado en el primer ensayo, cada uno de estos actos da lugar a la dialéctica, como acontecimiento y sentido, gracias a las señales gramaticales que lo expresan de una manera externa y pública. La exteriorización intencional del discurso atañe a la jerarquía total de estos actos de habla parciales. La metáfora y el símbolo. Paul Ricoeur en este tercer ensayo nos habla de un conjunto de escritos que buscan dilucidar el campo de la teoría de la interpretación, que intenta explicar la estructura del funcionamiento de la significación presente en las obras literarias, por medio de la búsqueda de similitudes y diferencias entre la organización de doble sentido, como es la metáfora y el símbolo. El autor también nos habla sobre la cuestión de la producción de un sentido desde la ambigüedad causada por la relación entre el sentido literal y figurativo, presente en la metáfora de acuerdo con el autor Jan Cohen, Max Black y Monroy Beard, por medio de la revisión que se hace a las proposiciones de la retórica relacionadas, va más allá de la semántica de la palabra, considerando los planteamientos semánticos, llegando a considerar la figura en su totalidad, es decir, como expresión metafórica. En segundo momento, considera que el estudio de la estructura de doble sentido en los símbolos presenta una complejidad de parte del objeto, es decir, un tejido entre una dimensión lingüística y una no lingüística, y además al ser tenido en cuenta por varias disciplinas. Por lo tanto, la solución de este problema va presentado con una base comparativa de características funcionales de la teoría de la metáfora, a partir de las cuales se considera que la oposición semántica que ostenta en la primera dimensión se resolvería fácilmente dentro de los términos de la significación literal, es decir, que para llegar a reconocer el significado figurativo es necesario primeramente reconocer y comprender la carga semántica expuesta en el sentido literal. La explicación y la comprensión. Estamos en un proceso histórico y reflexivo,
donde la hermenéutica se mira y se evoluciona y da cambios magnéticos por la cuestión más reflexionada, que entender por interpretar, que significa acaso es comprender o contrariamente explicar. Este ha sido uno de los grandes planteamientos de parte de los hermeneutas. Es así que el autor Ricoeur reconoce y recorre esta situación del contexto y revisa los postulados de sus antecesores y plantea una nueva forma de mirar la teoría de la interpretación. En este ensayo se constituye y se mira un postulado planteado por Ricoeur, ya que hace una aproximación de qué tanto el explicar y el comprender son momentos complementarios en una tarea de interpretar un texto.